ya quiero saludar a nuestro entrevistado del día de hoy. Hoy nos acompaña aquí en piso el ingeniero Benjamín Martínez. Él es jefe del departamento de dragado del MOPC. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder compartir con usted aquí en el estudio. Muy buenas tardes, Romina. Muchas gracias por invitarme aquí al programa Proindustria y estamos aquí para responder todas las consultas. Ingeniero, estamos viendo estos últimos días titulares por todos lados de que la bajante estaría llegando a su fin. ¿Esto es así? Bueno, desde la Dirección de Meteorología van reportando o renovando los informes meteorológicos cada 15 días y bueno, todo parece indicar que esta semana vamos a tener un repunte de los niveles del río como viene sucediendo. El sábado tuvimos un nuevo registro histórico con menos 1,61 m aquí en el puerto de Asunción. Y bueno, hoy amanecimos con 1,52 m. Eso quiere decir que mejoró 9 centímetros, o sea, un menos 1,52 m, ¿verdad? Estamos todavía muy lejos de lo que se considera normal. La lectura del puerto de Asunción debe ser de 4 metros y estamos negativo 1,52 m. Eso quiere decir que estamos 5 metros con 50 centímetros por debajo de lo que se consideraría normal. Pero en las cuencas altas del río Paraguay hemos estado teniendo casi 15 días ya de repuntes. Estamos hablando de la zona de Puerto Cáceres, de Ladario, Bahía Negra, hasta Puerto Olimpo hemos estado teniendo repuntes diarios. Bueno, esa agua va a ir bajando y eso va a ir mejorando las condiciones aquí en la cuenca media del río Paraguay. Eso es porque llueve allá en zona del Pantanal, ingeniero, ¿verdad? Correcto, está Y lloviendo en la cuenca alta. cuando llueve allá por el norte, ¿cuánto tiempo tarda eso en llegar acá a la cuenca media? Bueno, normalmente tarda 2 meses, ¿verdad? Si vamos a hablar de niveles importantes de repunte del río Paraguay, tarda prácticamente 2 meses en llegar en esta zona lo que cayó en la zona del Pantanal. Te consulto, ingeniero. Ahora, vamos a seguir teniendo un descenso así en el hidrómetro, pero de forma más sostenida, o ya nos vamos luego a tener un descenso y va a ir subiendo de a poquito. No, lo que se espera para esta primera semana de noviembre es que tengamos un repunte producto de las lluvias que están ocurriendo en el norte del país. Y bueno, desde el día 9 al 18 de noviembre no hay pronóstico de lluvias importantes, por lo tanto vamos a tener nuevamente un descenso, no tan pronunciado como lo veníamos teniendo, pero sí vamos a tener un descenso. Y recién para diciembre se espera realmente que el río vaya repuntando. ¿Podemos llegar a alcanzar otra vez lo que marcaba el sábado? Podríamos llegar inclusive a superar un poco más, ¿verdad? Realmente los pronósticos indicaban que para este noviembre llegaríamos a menos 1,75 m, ya llegamos a menos 1,61 m. Y si todo se cumple en la siguiente semana, en la siguiente quincena de noviembre vamos a tener nuevamente un descenso, pero a partir de diciembre vamos a ir recibiendo esas aguas que hoy están cayendo en la zona del Pantanal. Ingeniero, mucho se habló de la navegación, ¿verdad? De si es posible, si no es posible. Desde la ANNP decía que la navegación va a ser siempre posible, que no hubieron tramos donde no se podía navegar. Sin embargo, nosotros conversábamos con capitanes de embarcaciones, ¿verdad? Y ellos sí nos decían que no podían navegar hacia el norte, por ejemplo. Sí, en el norte realmente está detenido la navegación por culpa de los fondos duros que tenemos en ese lugar. La navegación en el norte se hace a partir de 60 centímetros del hidrómetro de Concepción. En años anteriores, antes al dragado, la navegación se detenía cuando el hidrómetro de Concepción medía 1,80 m. Este año 2024 se navegó hasta que el hidrómetro marcó 60 centímetros, es decir, que le hemos ganado 1,20 m a la navegación realmente. Eso equivale a casi 4 pies, ¿verdad? Realmente hemos podido navegar mucho tiempo más. Pero bueno, ahora ya hemos encontrado el lecho duro, el que nos está limitando realmente la navegación. Y bueno, el hidrómetro de Concepción llegó a marcar 34 centímetros. Hoy amanecimos con 52 centímetros. Es decir, que estamos a 8 centímetros de que se reanude la navegación internacional nuevamente. Bueno, son buenas noticias entonces. Son buenas noticias. Los hidrómetros de la cuenca alta tuvieron mayor repunte que aquí en la cuenca media. Si hablamos que en Asunción tuvimos una mejora de 9 centímetros esta semana, en Concepción tuvimos una mejora de casi 20. Bueno, mira mi ignorancia, ingeniero. Yo creía que cuando llovía en zona del Pantanal para que llegue acá a la cuenca media, decían, bueno,
Quizás tarda 2 semanas, pero me decís que tarda aproximadamente 2 meses. Las aguas importantes tardan 2 meses. Ahora, continuando con el tema de la navegación, en el tramo sur nunca se suspendió la navegación, ¿verdad? Allá zona confluencia. Desde Asunción hasta la confluencia, ¿verdad? Que es confluencia. el tráfico más importante que nosotros tenemos en años anteriores, y vamos a hablar nuevamente de cómo mejoró la navegación a partir de los trabajos de dragado. Cuando el hidrómetro de Asunción marcaba -50, ya estaba detenida la navegación hasta Villeta. Solo se podía llegar hasta Pilar, cosa que ocurrió en el 2021. En el 2021 nosotros tuvimos el récord de -75, pero cuando el hidrómetro marcó -50 ya estaba detenida la navegación, no se podía llegar hasta Villeta. Actualmente con menos 1,61 m se seguía navegando a 8 pies, que equivale al 50% de la carga que puede llevar un convoy, ¿verdad? Es decir, tiene que cargar 50% menos para poder navegar a 8 pies, porque la navegación completa es a 10 pies. Ahora estamos llegando a Villeta o solo al puerto de Pilar. No, estamos llegando a Villeta con 8 pies. Sí. Perfecto. Y te consulto, ingeniero, la carga de los contenedores, ¿va a seguir esto? Porque hablábamos con representantes de Cafín también y decía que la carga se mantiene en un 40-50%, ¿verdad? De las barcazas. ¿Esto va a continuar así por un buen tiempo? Sí, actualmente por prefectura tenemos habilitado calado de 8 pies que equivale a ir a, como te decía, a 50% de la carga, tanto de los convoyes que tienen empuje, ¿verdad?, de barcazas y como los portacontenedores y también los tanques de las barcazas tanque de combustible. Nosotros estamos dragando a niveles prácticamente límite porque ya hemos encontrado algunos determinantes en la zona de Villeta. Por lo tanto, no es factible seguir profundizando porque ya no mejoraría la navegación. Pero sí, si realmente se dan estos repuntes que se esperan para diciembre, yo creo que en poco tiempo estaríamos habilitando los 10 pies nuevamente, que sería carga completa y sería también algo histórico para la navegación poder decir que se navegó con estos niveles. ¿Para cuándo podríamos tener carga completa, ingeniero? Y creemos que para mediados de diciembre. Mediados de diciembre. Sí. Bueno, este pronóstico cambia entonces porque conversábamos con referentes de hidrología, como te decía, Cafín, capitanes de barco, y decía que el pronóstico era poco alentador y iba hasta marzo del 2025. Decían, bueno, diciembre, enero, otro decía febrero, incluso de otro sector nos decían hasta marzo del 2025. Entonces quizás esto pueda mejorar ahora. Sí, estamos hablando desde el punto de la navegación. El agua está 5 metros por debajo de lo que se considera normal y eso no va a recuperarse probablemente ni siquiera todo el año que viene, ¿verdad? Pero desde el punto de la navegación, gracias a los trabajos de dragado, necesitamos 60 centímetros más de agua para poder normalizar a carga completa, ¿verdad? O sea, si miramos del punto de la navegación, estamos muy próximos de poder volver a habilitar esas condiciones. Si vamos a hablar desde el punto de vista de normalizar el río, no se vislumbra a un horizonte cercano. Y cuando tenemos que hablar, ingeniero, de zonas críticas, ¿siempre nos referimos solamente al norte o Bueno, tenemos otros pasos complicados? El río Paraguay tiene 90 puntos críticos, que son lugares geográficos que por su morfología, por su geometría, tienen tendencia a la sedimentación. Y también lugares donde hay puntos de piedra, ¿verdad? Entonces, son esos puntos donde estamos monitoreando constantemente. En el tramo sur, que es el tráfico más importante que tiene el comercio exterior paraguayo, tiene alrededor de 40 pasos críticos y tanto la empresa que tiene ese tramo del dragado, la ANNP, las mismas embarcaciones que están haciendo la navegación, todo el tiempo están sondeando y reportando diariamente cómo están a qué nivel está el lecho, ¿verdad? A qué calado están haciendo esa profundidad. Y bueno, entonces ahí nosotros tenemos alertas tempranas donde los mismos capitanes van reportando que en algún lugar tuvieron dificultad en una maniobra. Entonces nosotros hacemos una medición de batimetría y la draga va a intervenir, ¿verdad? Como ya hemos estado dragando desde el 2020 sin parar, hoy el canal está prácticamente conformado. Entonces no hay urgencia como hemos tenido en el 2021, que tuvimos varios lugares que se habían taponado, por así decirlo, al mismo tiempo y causó esa pérdida de navegación entre Pilar y Villeta. Hoy no tenemos esas urgencias, sí van apareciendo lugares que tenemos que ir retocando cada tanto y los primeros que reportan son los capitanes, ¿verdad? Cuando decimos sedimentos duros, ¿te referís, ingeniero, a rocas, a sí, piedras? a piedras, ¿verdad? Cuando hablamos lecho duro, ¿verdad? El sedimento de la arena, ¿verdad?
que es lo que tenemos en el norte, En ¿verdad? el norte tenemos 13 lugares que son determinantes. Si bien hay otros lugares de piedra, el planchón está mucho más abajo, ¿verdad? Los que son determinantes o los que detuvieron la navegación cuando el hidrómetro marcó 60 centímetros son 13. Perfecto. Ingeniero, ¿y si tenemos que trasladarnos, pasar del río Paraguay al río Paraná, cómo está la situación? ¿Es similar a la del río Paraguay o ellos están un poquitito mejor? En realidad el río Paraguay y el río Paraná están teniendo un comportamiento muy similar debido a que toda la región está sufriendo este arrastre de la sequía que nos produjo la niña que empezó en el 2020. Y en el 2022, mediados del 2022, tuvimos un fenómeno del niño que trajo lluvias muy puntuales y no de manera distribuida a la cuenca. Por eso es que veíamos imágenes de inundaciones, por ejemplo, en Porto Alegre, ¿verdad? Pero eso está en el sureste de Brasil, no afectó o no contribuyó a los niveles del río Paraná y Paraguay. Entonces el río Paraná está en condiciones similares, si bien el río Paraná es un río regulado por toda la serie de represas que hay, Yacyretá, Itaipú y la 55 que se encuentran en el lado brasilero, podemos decir que tenemos agua hasta el embalse de Yacyretá y agua abajo de Yacyretá es donde se complica cuando estamos con estas condiciones de escasez hídrica. Ahí en el Paraná tenemos más puntos críticos o tenemos más puntos críticos en el Paraguay. No, en el Paraguay tenemos muchos más. En el Paraguay tenemos, como le decía, casi 90. En cambio, en el Paraná tenemos alrededor de 13 o 15 espacios críticos porque tenemos 200 kilómetros de intervención entre la represa, o sea, aguas abajo de la represa de Yacyretá y la confluencia con el río Paraguay, que es el tramo complicado. Ahora, arriba del embalse de Yacyretá tenés profundidades de sobra producto justamente del embalse, ¿verdad? Que es una pileta artificial que fue creado, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos profundidad. Aguas abajo de Yacyretá es el problema. Tenemos un punto crítico en el río Paraná cercano a nuestro país. ¿Cuál sería? Claro, en el río Paraná, desde la confluencia, perdón, aguas abajo de Yacyretá hasta con la confluencia del río Paraguay, es territorio paraguayo, compartido Con con Argentina. Argentina. La zona de Yola, de Yabegrú, de Corateí, de Paso de Patria, son todos tramo paraguayo. ¿Y ahí cómo está la situación? ¿Está comprometida o es un... Ahí está comprometida la navegación y bueno, el Ministerio de Obras Públicas en su llamado 89/2024 está licitando justamente la intervención de esos pasos de arena críticos que tenemos agua abajo de la represa. Las ofertas fueron entregadas el viernes 1 de noviembre. Ahora está en un proceso de evaluación y probablemente se puedan activar los, los contratos. Se dividió en 3 lotes, van a haber 3 empresas interviniendo, alrededor de 1.500.000 metros cúbicos y bueno, un plazo máximo de 26 meses. Entonces podemos decir que cuando llegue la zafra para febrero o marzo, los pasos críticos del Paraná ya van a estar intervenidos también. Ingeniero, ¿es mi percepción nomás? ¿O es como que parece que... ¿Por qué se tardó tanto en llamar a licitación para lo que es el río Paraná? ¿Es porque es zona mixta compartida y tenemos que ponernos de acuerdo con Argentina? ¿O porque no era tan urgente y necesario? No, en realidad el río Paraná estuvo hasta este año, hasta comienzo de este año, un contrato que finalizó, ¿verdad? Y bueno, el proceso licitatorio tiene esas complicaciones. El Ministerio de Obras Públicas hace casi un año que está intentando licitar, pero bueno, los procesos que tiene los entes públicos tienen su proceso, ¿verdad? Conseguir los fondos, dar finiquitados los contratos anteriores, hacer nuevamente un estudio de todos los pasos críticos para poder que eso sea el legajo que se presenta en las especificaciones técnicas. Entonces, podemos decir que estuvo 6, 7 meses sin intervención, pero realmente el río Paraná nunca se intervino. La primera vez que se intervino el río Paraná fue en el 2020, luego en el 2022 hubo un segundo llamado y ahora es el tercer llamado que hay el río Paraná histórico. En casi 40 años, desde que existe la represa de Yacyretá, nunca se dragó esa zona. Recién en el 2020 fue la primera vez que se intervino. ¿Pero porque no era necesario, ingeniero? Porque no era necesario. La teníamos de repente, tuvimos años de mucha abundancia hídrica, ¿verdad? Pero estos últimos 5 años son los que realmente el fenómeno de la niña se ha extendido un poco más de lo que esperábamos y el fenómeno del niño no trajo lluvias como se esperaba también. Bueno, esta bajante que decíamos que es histórica, ¿verdad, ingeniero? Porque en 120 años nunca llegó a medir el río con lo que mide ahora, ¿verdad? Exactamente. Una de las bajantes más críticas que tuvimos y que tenemos registro fue en el año 49, 1949, en donde el hidrómetro de Asunción marcó -50. Luego tuvimos un comportamiento similar allá por los años 80, después tuvimos la crecida grande del 89
En el 2010 estuvimos bastante, pero lejos de eso. Y en el 2020 alcanzamos el menos 50 del 49. Del 49. ¿Y ahora? En el 2021 alcanzamos menos 75, superamos 25 centímetros y ahora llegamos a 1,61 m. Es decir, que hemos superado la bajante del 2021 en prácticamente 70 centímetros y hemos superado 1,10 m de la bajante que tuvimos en el 2020 y en el 49. Bueno, sin lugar a dudas, ingeniero, nos acabas de dar buenas noticias, ¿verdad? Porque el panorama pintaba un poco negro hasta marzo del 2025, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, tenemos un pronóstico alentador porque, como sabes, ingeniero, no pueden transportar las barcazas cargadas en su totalidad. El precio del flete ya se encareció como 40%, decían desde la Capazu, por ejemplo, y los precios van subiendo en los supermercados y en demás tiendas. Sí, en contrapartida podemos decir que podría haber sido peor, Podría pero haber sido peor. podría haber sido peor si la navegación se detenía, ¿verdad? Pero como no se detuvo, digamos que si bien hubo un alza en el costo del flete, no se compara a lo que costaría trasladar todo eso en tierra. Y quizás podría haberse extendido aún un poco más, ¿verdad? Podría haberse extendido un poco más, ¿verdad? De hecho, el pronóstico indicaba que nosotros íbamos a volver a entrar en un fenómeno de la Niña, si bien esa alerta no está todavía desactivada, por así decirlo, pero la tendencia era que a mediados de octubre ya teníamos que haber entrado en un fenómeno de la Niña. El último reporte que tuvimos el día de ayer desde la Dirección de Meteorología indica que seguimos manteniendo en un periodo neutro, es decir, ni fenómeno del Niño ni la Niña, pero como estacionado, ¿verdad? Entonces, el fenómeno de la Niña sí es sequía, entonces ahí, y mientras más se retrase en entrar el fenómeno de la Niña, más tiempo tiene el río de recuperarse para enfrentar esos tipos de fenómenos. Ingeniero, un gusto haber conversado con usted, haberlo tenido aquí en nuestro estudio. Muchísimas gracias por toda la información que nos brindó el día de hoy, lo valoramos muchísimo. Cuando guste.